Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Ya. ¿Qué tal, estimados? Ahora sí, vamos a comenzar. Ya, ahora vamos a revisar si tengo retorno, si no. Hay días que estoy transmitiendo y pareciera que es mi señal. Hay- Siempre hay pequeños errorcitos en este tema de tecnología y vamos a irnos acostumbrándonos. Es necesario que, a ver, vamos a ver si tengo mi retorno. Vamos a hacer un paréntesis, porque hacemos paréntesis, ¿no? Mayormente nos dedicamos a comentar temas de filosofía, historia, también de economía, eh, antropología, derecho, pero nuestro enfoque es netamente el tema que tenemos que comentar siempre, el tema histórico, porque todo va girando. Para comprenderlo bien, los economistas tienen que estudiar bien la historia económica de ciertos países, inclusive la económica, o sea, netamente los pueblos de las naciones. No podrán pronosticar cómo funcionaría una economía netamente en un país. Y es el error de muchos economistas. También en el campo del derecho, igual, tiene que haber otras especialidades. Historia. Sin historia no tenemos ninguna identidad. No sabemos cómo hemos llegado aquí. Estamos simplemente, eh, de repente hemos llegado por las, sean los teóricos del materialismo dialéctico, no, sin importar el alma, el espíritu. Y por eso hoy vamos a comentar sobre la Biblia de César Vidal, que fue publicado hace unas semanas atrás, 2 semanas, pero después se presentó de manera física. Tengo una mala señal, discúlpenme un momentito, voy a corregir esto. Tengo una mala señal. A ver, ahí va, creo. Ahí es. Ya está. Retornamos. Así. A ver si ha mejorado. Sí estamos, ¿no? Ahora sí. Entonces continuamos. Es netamente la Biblia de César Vidal. Otros libros en virtual. Pero en físico tengo un libro, netamente. Se llama Más que un rabino, la vida y enseñanzas de Jesús, el judío, ¿no? Y aquí dice, un poquito vamos a centrarnos quién es realmente César Vidal, su biografía. De su libro vamos a sacar. Aquí está su... No, español de nacimiento, presentador y abogado, convertido en historiador y autor. Tiene un doctorado en historia por la UNED. UNED es una universidad por correspondencia, pero actualmente ya es una universidad online, netamente a distancia, online. Su tesis, 1991, tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Alfonso X el Sabio, una muy buena universidad en España, y en Teología y Filosofía por la Universidad Logos. Logos, porque te mandaban libros o tú tienes que estudiar solamente en domicilio y rendir tu examen también, tienes que directamente online o virtual, ¿no? También es miembro del Consejo Ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia. Es el anfitrión de La Voz, un programa de radio. Claro, sí, es bien mediático. César Vallejo, Diego César Vidal. Estaba pensando en César Vallejo porque eh, no solo César Vallejo, ciertos escritores. Me encanta la poesía, pero ellos han escrito cosas negativas, venenosas, pero entonces mejor sería voltear sus poesías para que la gente también se dé cuenta que deberías escribirse así, ¿no? No eso, así se escribirá mejor.
Eh, por ejemplo, otros escriben, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes, dice, ¿no? En vez de decirlo eso, pero yo podría decirlo yo puedo escribir los versos más alegres, ¿no? Entonces, como contradiciendo, refutando a los poetas. Es un paréntesis algo, me trae recuerdos César Vidal. Es un intelectual académico, pero de tendencia más independiente. Muchos académicos vienen de Universidad San Marcos, católicas, son reconocidos, ¿no? Conocidos. Él estudió en Complutense de Madrid, en universidades a distancia, virtual. Entonces, él mismo dice, César Vidal dice, tampoco es nacional, no es. Él mismo manifiesta, confiesa, ¿por qué? Por la siguiente razón. Porque él se convirtió al cristianismo, al protestantismo, en su casa, leyendo, estudiando estudio de la Biblia, independiente, autodidacta netamente. Entonces, a él no lo podemos echarlo un tal religión, si era protestante, etcétera, etcétera. Sí, él es un evangélico protestante netamente, pero no yo me convertí en mi casa, simplemente se convirtió leyendo la Biblia en su casa y por lo tanto es independiente, un académico independiente en su vida religiosa también. Estas universidades que aquí menciona, como por ejemplo UNED, no está reconocido oficialmente. Universidad Logos tampoco no está reconocido oficialmente en Estados Unidos. Se dice, ¿no? Habrá que averiguar, pero como tal, no es un académico que estudió, digamos, en instituciones. Se dice, aquí no está, en otra biografía lo lee, él es periodista. Claro, él de profesión él es español netamente como. Se llama la universidad, aquí tengo el nombre de la universidad, bueno, egresado de esa universidad, su especialidad netamente en ley de objeción de conciencia española, pues prácticamente poco tiempo trabajó con su profesión, pero más se inclinó por tema histórico netamente, tema histórico generalmente, y llevó cursos a distancia. Por ese lado no lo critico, más bien felicito a César Vidal. Aquí yo les puedo nombrar unos libros. También aquí tengo varios libros de él. También escribió de Abraham Lincoln, su liderazgo, las lecciones y el legado del descubierto. Otro libro, El Holocausto. Eso es netamente prohibido. Hay también Buda, Falacias de la Historia de España, las Brigadas Internacionales, las Naciones, la vida y los tiempos de Pablo de Tarso, los masones, los esenios del Mar Muerto, el guerra, el sufí, el legado del cristianismo con la cultura occidental, el águila, y etcétera, etcétera. Cantidad de libros ha publicado este hombre. Su fama, lo que tiene fama, y como también como un locutor, un periodista, un comentarista, alzó su fama, donde se hizo más conocido, renunció y abrió, estaba en otro medio, invitan por todo lado a César Vidal para que hable comente sobre temas de Medio Oriente, de cristiano, de la religión. También Jaime Vélez también le invita, ha invitado como 2 ocasiones, creo, 3 ocasiones. Entonces, o sea, lo que ahí le ha hecho no es netamente, ¿no? Sus publicaciones. Se dice en otro pasaje de su vida, y estaba leyendo, de escribir el hombre, ¿ah? Cada 16 días sacaba un libro, o sea, escribía un libro o publicaba cada 16 días. Y una vez hay que exprimir el tiempo con hasta lo mínimo, ¿no? Eso es lo que dice. Y ahí menciona un libro cada 15 días, imagínense, cada 15 días. ¿Qué tal forma de trabajo? ¿Qué tal? Mi cámara, ya. Mejor vamos a poner así, ya está.
así es con César Vidal y ya pues, entonces es un hombre bien brillante, es reconocido, pero ya publicó, no me acuerdo la cifra exacta, cuántos libros ha publicado, no me acuerdo. Aquí lo tengo, creo, a ver un momentito, vamos a revisar. Está. Verás, terminar los títulos que tengo aquí en la relación, no está enumerado. Se va a casar, dice, ¿ah? Estas semanas, la erudición, las letras, la lectura, el estudio, no sé, la cosa que recién se casa, ¿no? Mm, Eso es lo que sabemos hasta el momento. La parte biográfica de él, podemos mencionarlo. Ahora, la Biblia que ha publicado, esta es la Biblia, esta es la Biblia de estudio que yo siempre he deseado tener entre las manos y que no... Es la Biblia que siempre ha deseado entonces. O sea, es el sueño que ha cumplido, imagínense. Bueno, comentar, ¿no? Netamente comentar y analizar eh, a varios puntos de su Biblia de estudio. Colar, netamente. Porque César, libertad de expresión, credo, netamente. Eh, em, Muchas personas que no están convertidos al cristianismo o al publicado su Biblia de estudio, César Vidal, dice esas personas mundanas o personas inconversas van a leer, van a tener la oportunidad de leer su Biblia, porque reconocen al hombre, ¿no? Leer su Biblia, ¿no? Él, su testimonio es su conversión personal a Cristo, a Jesucristo, al cristianismo, es leyendo la Biblia también. Y le predicó a él, ¿no? Estudiando. Él mismo buscó la verdad por su propia. ¿Cuántas personas ahora van a leer la Biblia? César Vidal, Reina Valera 1960, aunque no es la Biblia original de 1960, ya revisada. Pero es la Reina Valera, pues, ¿no? ¿Por qué es esa Reina Valera? Porque Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina ha traducido la Biblia y el Nuevo Testamento 27 libros. En total son 69. Por primera vez en la historia aparece una parte del libro, otra parte... O sea, no estaba sistematizado la Biblia, no estaba unido como en su forma de traducción. Es Casiodoro de Reina, es el que traduce por completo, netamente. Consíganse, es brillante, es Biblia. Es de este tamaño. Y van a encontrar con esta fotografía. ¿Por qué él escogió esta imagen? Porque la Biblia si va a enriquecerse con sus letras, con sus enseñanzas, y fluirá como leche y miel cuando comience a estudiar. Por eso César Vidal por eso se convirtió en a un nivel de primera, pues, ¿no? Aparte, ¿no? Hay unas cosas, nadie es perfecto, ¿no? Nadie es perfecto, a pesar que es intelectual, cosas, pues. Pero ahí está, por un lado se reconoce, por un lado hay que señalar los errores, para eso estamos, ¿no? Entonces, esa es la Biblia que él usa para convertir en su Biblia de estudio. Pero esta Biblia Valera, traducido por Reina Casiodoro de Reina, revisado por Cipriano de Valera, en 1600. Uno fue revisado en año 1800 tantos, 95, incluso en 80 y tantos también había. Y otro, lo que tengo actualmente en la Biblia en mis manos, es la Reina Valera contemporánea. Eso ha sido en año 1900, 2010 ya, ¿no? 2010 ya tiene la posibilidad de comprarse en 1960. Es una joya, cómprese. Es un lenguaje más utilizado que era en esos tiempos, es más original. Se llama el estudio comparativo de la Biblia. Cuando estudiamos nosotros, cuando estudio teología, hay un estudio comparativo de la Biblia, o sea, es una comparación de varias versiones, con el cual se llega a una comprensión más profunda y más exacta y más precisa de algunos temas. Ojalá que me llegue en físico
para comprarlo. Cuando recién se publicó, este ha sido publicado por editorial, será claro, editorial Holman, que ha sido presentado en Washington, ya todo eso ya ha sido, ¿no? Reina Valera, Reina Valera 1960, Biblia textualizar, como comienza esta Biblia. Yo tengo en virtual, pero una parte nada más, no lo tengo, la Biblia completa, no lo tengo. Biblia para comentar, ¿no? En 1960, texto bíblico de Reina Valera, renovado en 1988. O sea, renovado, dice, ya, pues han revisado las bíblicas unidas y puede ser usada solo bajo licencia, claro, netamente. Son los que han, pues, los encargados en este tema de la impresión de la Biblia española, ¿no? Reina Valera, netamente, ¿no? Holman, claro, Holman es un preso, pues, más de 1.600 páginas, netamente, ¿no? Es brillante una, comentarios, artículos, algunas precisiones sobre el texto. Hay varias Biblias de estudio, porque eh, pero lo que se usa es esa Biblia de estudio, netamente. Hay otros también como... No lo he obtenido una Biblia de estudio así con comentaristas de la Biblia. Los comentarios son más profundos. Biblia de estudios es una Biblia en sí, pero cada uno al costado, al pie de página o al costado, aclaraciones. Es el Biblia de estudio. Aclaraciones de ciertos. Es también la Biblia de referencia, ¿no? O versículos cruzados, ¿no? Por ejemplo, un versículo bíblico yo no puedo comprenderlo. Entonces, aparece, ya, ¿quieres los bíblicos para que busques en la Biblia mismo? Y estudies por tu propia cuenta y comprendes mejor sobre el tema o el tema incógnito que estás estudiando en la Biblia. Vamos a un poquito ya centrarnos netamente en su Biblia de César Vidal. Aunque no lo tengo completo, pero varias grabaciones, vamos a hacer varias grabaciones, netamente. Entonces vamos a comenzar con un poquito con netamente. Hace demasiados años, un periodista me preguntó cómo y por qué escogía los temas para mis libros que me gustaría encontrar en las librerías, pero que no se hallan porque nadie los ha escrito antes. Cualquiera que se tome o corresponde puntualmente con la realidad. Mi primer libro siempre cubrí las necesidades que no estaban cubiertas y a la vez anunciar de manera más, y ahí el punto principal, ¿no? El mensaje de salvación, netamente. Todo cristiano tiene visión de él y continúa. Seguramente alguno dirá que si ese es el caso, entonces no resultaba necesario escribir esta Biblia de estudio. Cuando usted, si tiene tiempo, en Lima puedes visitar la Casa de la Biblia que está en Avenida Pitituares, entre Giros en el Perú. Siempre pasaba por esa calle, ya era familiar y conocido. He entrado 2, 3 ocasiones, creo. Hasta una vez encontré una Biblia pequeñita, una Biblia completa, netamente completa. Al costado está el Museo de la Biblia también. Inclusive hay escritos, temas de historia netamente, ¿no? La historia, cómo en Perú, cómo la Biblia iba, cómo al llegar la Biblia al Perú, comentaban, inclusive algunos cronistas españoles también ahí están, ¿eh? También se dedicaron unas... Yo entré, pues, tenía que revisar por por lugar y tomar fotos. Algo emocionante, ¿no? Biblia, pues no es cualquier libro, ¿no? No es cualquier libro, de salvación de la humanidad, es la fuente de la verdad también, la fuente en tema profesional, en nuestra vida personal, en nuestra vida también vital. Él se convirtió al cristianismo leyendo por su propia cuenta su Biblia. Y ese ejemplo hay que tomarlo nosotros también, pues, ¿no? Ya, entonces terminamos aquí. Ahí yo tendré, dice, o sea, Biblia si estudio,
ahí, manos, no existía. Lo que citamos aquí, ¿no? Pero ahora ya existe. Después de haberla escrito, yo, voy a intentar, amable lector, explicarte de manera sucinta y breve a qué me refiero. Aquí va a explicar. Ya no vamos a leer todo porque esto es más amplio. Netamente, agarraremos una parcita para comentar. Pero aquí hago un comentario. No me acuerdo quién es, pero también es un intelectual, un erudito, pero escuché, un escritor también, ¿no? Encuentro, pues, o sea, no se encuentra en el mercado libros que busco simplemente, ¿no? Que me gustan, que quiero tenerlo. En ese caso, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué cosas hay que hacer? Los que mayormente nos dedicamos a este campo de las letras, a estudiar, leer, escribir, etcétera, etcétera, y comentar, analizar muchos pasajes históricos, teóricos, enfoques filosóficos de todos los campos. También ese es mi campo mío, pero, ¿no? Analizar, escribir desde que era pequeñito, desde que era niñito. Yo me acuerdo cuando me compraron, eh, como una anécdota, ¿no? Me pregunto mi hermano trabajaba, mi hermano mayor, de repente me está viendo, digo, mando mis saludos, mi hermano Urbano. Él comenzó a trabajar en su tiempo, me lleva 10 años, ¿no? Él me preguntó, ¿qué cosa que venía a cobrar su solito, netamente? Tenía creo que 17 años o 18 años, no me acuerdo. Yo era niñito, pues estaba en escuela. Entonces, lo primero que dije era, de ese libro nos dictaba pero, sus clases. Y yo anhelaba ese libro, ¿cómo quisiera tener en mis manos ese libro del profesor? Decía, no, no me acuerdo su nombre, creo que era Yolita, no sé, Yolita creo que era. Creo que lo tengo todavía por ahí. Es el primer libro que yo obtuve, pero mi hermano pidió pelota, yo pedí el libro. Desinflamos. Incluso por la pelota lloramos también, porque es la única que teníamos para jugar también, ¿no? Ya estábamos en otros tiempos, ¿no? Empezar a vivir en campo, pero por motivo de trabajo, etcétera, estamos aquí, ¿no? ¿Y cómo valoraba mi libro yo? ¿Cómo valoraba? Siempre lo tenía ahí, inclusive dormía junto. Pero lo leía, aunque no lo comprendía, lo leía, pero como no comprendía, mayormente miraba sus dibujos, ¿no? Sus dibujitos, el libro, ¿no? Y etcétera. Pero mis docentes eran también, como éramos quechua hablantes, entonces ese es el anhelo de una persona que se interesa en aprender. O sea, mi campo, mi profesión, mi pasión, ¿no? Mi preferencia era los libros, ¿no? Mi papá decía, por ejemplo, el otro libro, yo quiero este libro, papá, me compraban el libro. Tengo todos los libros que me compraron. Ahí lo tengo guardadito, aunque ya estaban viejitos y ya gastaditos, ¿no? Y por algo, pues, la carrera que estudié, si no hubiera sido de repente matemática, química, biología, aunque me fascinan también esos campos, ¿no? Me fascinan. Entonces César Vidal es algo similar, ¿no? Es grande, la Biblia descubrió por su propia cuenta y ahora es pues una erudición de primer nivel, pues, ¿no? Con todos sus errores que podemos criticar, pero es un hombre reconocido, netamente. Entonces, en su Biblia explica por paso cómo tiene comentarios históricos y teológicos, pone a una parte, notas de estudio al pie de página, pone a un ladito, claro, pie de página también es parte a pie de página también. El panorama de cada libro también está. Panorama de cada libro se refiere a pues un panorama que aquí mismo dice, obtenga una visión general de cada libro, ¿no? Cada libro de la Biblia, de manera resumida, ¿no? Comentaristas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un comentarista aquí. Es un comentarista clásico, ¿no? Por ejemplo, simplemente habla de los libros de los hechos o actos de los apóstoles, nada más. Versículo por versículo, tema por tema, sí. Es un comentarista, es el que profundiza los versículos bíblicos, netamente.
este libro, todo el Nuevo Testamento es un tomo así, extenso, pero para facilitar a los lectores, y cada vez que tengo alguna duda, y recurro, ¿no? Y te explica la Biblia, quizá haya sido los puritanos, claro, Martín Lutero también, Martín Lutero, los luteranos, ya pues en el campo del protestantismo, en el campo del catolicismo, sí, hubo también más antes, pero los especialistas en comentar la Biblia son netamente los puritanos, pues, ¿no? Los puritanos. Y ahora, uno que ya es bien conocido, en mayoría de uso común es la Biblia. Mateo también viene de su carrera era un abogado, venía, pero un día, como César Vidal se interesó, estudiar la Biblia y es cifano. Y comenzó a escribir, ¿no? Escribir. Eso se reunió, todos sus comentarios, se publicó en un Biblia de tamaño así, ¿no? Es un comentario, ¿no? No es Biblia, sino son puros comentarios, netamente. Entonces, pero aquí es Biblia de estudio, ¿no? La diferencia con Biblia de estudio, con comentario, es que los comentaristas son los que profundizan por tema, por texto o versículo por versículo, o según el contexto que también agarran, ¿no? Hay otros comentaristas que agarran ya según el contexto, ¿no? No solamente un pasaje, un versículo bíblico de interés. Entonces, aquí te explica, así también habla de glosario, artículos, también un poquito de diccionario, abreviaturas, que él usa ya en abreviaturas, claro, siempre tiene que ver el Antiguo Testamento. A ver cómo comienza Génesis, ¿no? Aquí está el panorama, ¿no? Netamente, en primer lugar, es un panorama que él escribe, ¿no? La parte histórica viene también. eh, es extenso, al comienzo es extenso. Después de eso, recién ingresa netamente la Biblia, ¿no? La Biblia, netamente. Aquí dice, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí pone los números, no me acuerdo, números, cada oración o frase o palabra para aclarar, ¿no? Pone algunos datos abajo, ¿no? Pero aquí 1.2. ¿A qué se refiere 1.2? Y aquí revisas abajo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vas abajo, dice 1.2. 1.2, a ver, aquí se refiere exactamente a eso, 1.2. Vamos a revisar. Aquí está. La connotación clara es la del Espíritu de Dios iniciando la vida. A eso se refiere cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora hay otro aquí. 3, dice, ¿no? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 3. Ahora vamos a recordar el 3. Aquí te explica. Te aclara el punto 3. A ver. No, aquí no está. ¿Dónde está entonces? 3, dice. De este más adelante entonces. Vamos a ver. Entonces, así sucesivamente, te está explicando por parte, por precisión de datos, dice, ¿no? Este es Vamos a leer una pasita nada más, de Génesis, netamente. Durante siglos, los intérpretes judíos han insistido en que Génesis no pretende narrar todo desde cero, dice, ¿no? Precisamente por eso comienza por añadidura el mismo trazado de esa letra B. No permite mirar hacia atrás, llegaría a narrar tiempos anteriores, sino que desde el inicio nos comunicaría importantes enseñanzas espirituales. La primera enseñanza es que el cielo y la tierra no son dioses absolutos, sino criaturas. Claro, son creación de Dios, son criaturas. Relevancia hoy en día, pero pensar así implicaría una grave equivocación, y más en un momento en que distintos movimientos impulsan el culto a la Madre Tierra o a la Pachamama. Mira, toma
aparte del... Y de ellos se ha hecho eco varias veces el propio Vaticano. Ciertamente el Sol y la Tierra pueden abrumar al ser humano, pero no pasan de ser creación. Dios pone orden en medio del caos. Ahí está, donde dice lo que la Tierra estaba desordenada, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la Tierra, pero sin embargo estaba desordenada. Sin la acción directa de Dios, el cosmos no pasaría de ser desorden, claro. Génesis 1:2, donde menciona, ¿no? No menos importante, pronto se verá cómo este orden bueno y organizado contrastará una y otra vez con las crisis dramáticas provocadas por el hombre. Bueno, ese dato lo puede cuando dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero sin embargo la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, de manera precisa, ¿no? Y ya lo comprendemos a qué se refiere lentamente, ¿no? Y así sucesivamente va hablando, ¿no? Pero aquí otra parte que él escribe, también vamos a familiarizarnos. Dentro del marco de la creación buena, procedente de la voz de Dios, aparece el hombre como varón y hembra, llevando la imagen y semejanza de un 1:26:7, dice, ¿no? Su creación se describe en detalle en el segundo capítulo de la que procede. Es el modelo del ser humano, así trabaja. Génesis 2:15, ¿no? Obedece a Dios, Génesis 2:16-17, y crea una familia, constituye un fenómeno especial sin comparación. También hay versículos bíblicos que también está ahí ampliando. De entrada hay una identificación, el hecho de formar una nueva familia, Génesis 2:24. Y una realidad extraordinaria surgió de Dios. Esa realidad extraordinaria sería y todavía es dañada por la acción del ser humano. Claro, sucesivamente te va aclarando punto por punto, pero ojo, no es una explicación más profunda, detallada, hace breve y preciso para que comprendas un poquito un mensaje, un sermón. No solamente vas a como eran, pues, el relato bíblico, netamente. Tienes que recurrir, pues, al libro. Otros libros, comentaristas, no te conformes tampoco con eso. Simplemente está dando una pincelada o una entradita nada más, ¿no? Es brillante, así es ya la Biblia, pero por motivo de tiempo, esos incógnitos, ¿a qué se refieren prácticamente, no? Entonces, tú preguntas, ¿no? O sea, para que te salve de esas dudas, la primera crisis, la caída del ser humano, también ahí te explica, ¿no? Punto por punto, va a comenzar a decir, porque esto es lo que tengo, yo lo voy a decir virtualmente, pero no es igualito como tener en física, captas más, según las investigaciones que se ha hecho, cuando uno estudia en el libro físico, hay mayor aprendizaje y también mayor memorización. Tienes que, si quieres, también lo subrayas o que tú te adecuas, ¿no? Entonces, eso es estudiar la Biblia, netamente, ¿no? Entonces, inclusive tú te traes estos colorcitos. eh, ¿Cómo estudiaban? Traían lápices de 12 colores que eran de lectura, en inglés, en español, decía. Eh, tienes que leer, pues, pero libros que difíciles de oración por oración, y cada color, ya no sé para qué tal oración era otro color. Leer el libro era eso, ¿no? Pues se sacaban 20, 18, 19, ahí, altos puntajes. El primer puesto es así, tu nota. Si alguien no te supera en ese semestre, te mantienes tu beca, te mantienes y estás estudiando gratis prácticamente. Anhelaban esos compañeros, ¿no? Entonces yo me sorprendí, yo también color rojo, azul, también así pobremente, pues, ¿no? Pero allí aprende, bibliotecas inmensas, para allá, en la biblioteca tienes que entrar eh, se lo cargaban libros, y llegaban cansadísimos, sudando, por eso, pues, católicas de primer nivel, pues, de estudiantes son los que hacen a la universidad, no netamente, pues, los docentes, los estudiantes que se veía eso. Yo aplicaba otras técnicas,
matricularte, tienes que estimar bien tu tiempo, ¿no? Entonces, es para familiarizarnos lo que estamos comentando un poquito, ya que el tiempo nos... Entonces, ¿por qué? Porque también el conflicto en Medio Oriente con Israel e Irán, es, y también cuando vamos unos días, ¿no? Es donde me saca más de historia ya, pues, ¿no? Se da cuenta también, ¿no? Ustedes mismos pueden ir, ¿ah? Ustedes mismos pueden, ya, uno que está en el canal de YouTube, hay un amigo, se llama Cápsulas de, vamos a citar, ha sacado algunos puntos, pero vamos a contrastar con su Biblia de estudio de César Vidal, porque él sacó también de la Biblia de estudio de César Vidal esos puntos, acelerar, netamente. La luz no me acompaña hoy día, otros días también tengo buena luz. ¿Y qué ha pasado hoy día? ¿Por qué no me acompaña? Tela blanca creo que trae, porque eso también brilla, ¿no? Ya. Dice, eh, este comentarista dice, ¿cómo se llama el canal? Ya me olvidé. Cápsulas de teología. Manifiesta, dice, no es, no es una Biblia escatológica. No es una Biblia escatológica. Hasta cierta parte sí, coincido. No es una Biblia escatológica, sí. Es especialista, su especialidad de César Vidal es netamente historia, pues, historia, netamente. Entonces, escatología, sí debe, el panorama general sí domina también, pero no es su campo, no es su especialidad de escatología, ¿no? ¿Por qué tanto alboroto en el rapto y el dispensacionalismo? Dice, hay una pregunta que se hace el comentarista, ¿no? O el analista. Entonces, hasta cierta parte, sí, no es escatológico, porque hay una parte que van a llegar a ustedes, por ejemplo, cuando habla del arrebatamiento, el rapto de la iglesia, ¿no? En Apocalipsis, o ciertas profecías que escatológicamente que todavía no se han cumplido, pero César Vidal lo va, en el libro de Daniel hay una parte que dice 70 semanas de Daniel, esa parte, él dice que ya se cumplió. Cuando dice el, lo que está escrito en el Apocalipsis, manifiesta. Entonces, con eso a mí me da a entender que no ha profundizado en temas de dispensacionalismo o escatológico César Vidal. Pero no, la Biblia de esto es recomendable. Yo soy el primero que va, si llega a donde esté zona para comprarlo, voy a comprarlo su Biblia de estudio. La iglesia dice que va a ser después de la gran tribulación, manifiesta, ¿no? O arrebatamiento de la iglesia, va a ser después de la gran tribulación, netamente, ¿no? Magog, hay unas, dice después del milenio, o sea, aparecen Apocalipsis, pero según él dice que eso ya se cumplió, Él aquí se está refiriéndose, que no lo critico por ese lado, más bien sí pasó tales acontecimientos. Entonces, él ya lo centraliza, ya lo interpreta que eso pasó, se refiere a lo que ya pasó en el siglo I, después del milenio, ¿no? Entonces, por ese lado también criticamos, pero valoramos su aporte histórico, sí, por ese lado es importantísimo. Él menciona que ese tema fue introducido por unos católicos, la Cueva y Rivera, por los jesuitas, y son las personas que introducen el tema de dispensacionalismo en la Biblia, el tema de escatología, él menciona así. ¿Cómo vamos a nosotros basarnos en intereses netamente religiosos o netamente con ideologías, con intereses de engaño, netamente dicen, para engañar? ¿Cómo era la protestantes? No lo interpretaban así, dice, ¿no? Entonces vamos a recurrir a otro especialista en ese campo, los especialistas en tema de dispensacionalismo. Según él, dice que los católicos jesuitas implementan el tema de dispensacionalismo
en el campo de la escatología, el rapto netamente, la arrebatamiento de la iglesia va a ser después de la gran tribulación. Según él dice, más antes no se pensaba de esa manera, no se interpretaba la Biblia, crítica, por eso pueden verlo, mi crítica está completa con 1 hora dura, o no, 2 horas que dura, una crítica, y lo demuestro con citas bíblicas, netamente, porque, y para eso he recurrido también a otros comentaristas, estudiosos de la Biblia, que prácticamente toda su vida se han, uno de ellos ha dedicado 60 años en el estudio de la Biblia, el otro se ha dedicado también 40, 50, son hombres da cuenta que si realmente se refiere al rapto de la iglesia que va a pasar antes de la tribulación. Pero para César Vidal no. ¿Cuál es su fundamento? El tema histórico, netamente. Él interpreta la Biblia desde el enfoque histórico. Hay muchos, actualmente universidades que están ofreciendo estudio de teología. Entonces, cuando se llama teología, bueno, inclusive más leía la Biblia y se refería pues sobre el rapto de iglesias. Yo sabía a qué se refería principalmente, ¿no? Cómo tenía que pasar, porque en la Biblia te explica también la Biblia profundamente. Cuando profundizas por texto, no te dice una fecha exacta, la Biblia, porque ahí mismo dice, yo, o sea, es un misterio que deja, Jesucristo no lo dice, una fecha exacta, tampoco nos señala, porque es el error de muchos, que la venida de Cristo va a ser tal fecha. También es el acto de la iglesia o también el fin del mundo. Sí hubo personas que, por ejemplo, también cometieron muchísimos errores y por culpa. Entonces, ese es el problema con César Vidal. Pero con eso no estoy diciendo que todo lo que él ha escrito está mal, pues está errado, no. Tiene que seguir aprendiendo, estudiar más, profundizar y él mismo se va a darse cuenta también, ¿no? Pero a veces los intelectuales a veces se cierran, ¿no? Se cierran ahí nada más donde está. Este autor es. Hay varios autores que hablan sobre el. Creo que ya no estamos, a ver un momentito. Sí, estamos todavía. Me despido con anticipación porque cualquier momento me sacan. A veces comentando en el aire, yo me paso media hora así y me doy cuenta que ya no estábamos transmitiendo. Pero desde ahora me despido, pero sigamos titulado. Está publicado en inglés, pero lo tengo en español traducido. Este libro se llama Dispensacionalismo antes de Darby. El apocalipticismo inglés de los siglos implementaron en la interpretación bíblica en tema de escatología esos jesuitas, ¿no? Los católicos, religiosos, podríamos decirlo, ¿no? Pero este autor desmiente todo aquello, ¿no? Es William C. Watson, es el autor de este libro. Ha publicado este libro, tiene el término dispensacionalismo ya se hablaba antes que la Cueva de Rivera, inclusive en tiempos del tema de dispensacionalismo. Este es el dispensacionalismo. Yo tengo un gráfico que he hecho. Son tiempos, por ejemplo, aquí dice, son varias etapas, para resumir, tiempo de la ley, tiempo de la iglesia, gracia, tiempo de la gran tribulación. Creemos en la Biblia, somos bibliacentristas, defendemos que el rapto de la iglesia va a ser antes de la tribulación, aquí, donde está con la flechita, antes de la tribulación. Pero César Vidal dice, tengo fundamentos bíblicos, ya lo tengo en mi canal, ahí pueden revisarlo. Tengo fundamentos bíblicos para demostrarlo, que va a ser antes de la gran tribulación. Y también muchos también coincidirán conmigo. Fue introducido por los jesuitas católicos, dicen, ¿no? Es por ese tema nosotros, ¿por qué tenemos que aceptarlo su interpretación de los jesuitas católicos? Pero hay que estar el tema de hermenéutica y exégesis, ¿no? A veces hacemos exégesis. El término exégesis es la interpretación pura, netamente sacado, netamente de la Biblia, netamente. O sea, no te basas fuentes externas de la Biblia. Esa es la exégesis. Ya por sí sola se defiende. Pero según la exégesis, para que interpretes la Biblia tienes que recurrir a historia, ciencia, etcétera, etcétera. No sé,
netamente otras fuentes, ¿no? Externas y también tu propia interpretación. Por eso la interpretación, exégesis es la más objetiva, es la más objetiva. ¿Por qué? Porque está centrada en la Biblia y es el que tiene mayor confianza, mayor confiabilidad. Pero eisegesis es la parte de la interpretación de la Biblia subjetiva, interpretación única. Pero la Biblia se tiene una interpretación única. La Biblia se tiene porque ahí está escrito la Biblia. Si tienes un versículo confuso, tienes que seguir leyendo la Biblia y por uno mismo, es la hermenéutica, por uno mismo te vas a dar cuenta que ese pasaje, recién te das cuenta. Pero hay un punto importante que ustedes no saben sobre cómo se interpreta la Biblia de manera correcta. También en mi comentario hablo, en mi canal, ahí pueden también revisar, si quieren ampliar el conocimiento. Es lo que dice, ¿no? Está hablando en Timoteo, lentamente. Su interpretación de la Biblia también es igual. Es una inspiración divina, prácticamente. ¿Dónde está? En las escrituras, netamente. Pero uno, ¿cómo se da cuenta? Para que lleguen a esa interpretación, ¿sabes qué han hecho esos intérpretes de la Biblia? ¿Qué ejercicios practicaron? Ayuno, oración. Ayuno, oración. No un día, sino ellos ayunaron, oraron, para que comprendan, interpreten a qué se refiere ese tema, versículo bíblico. Y cada día, con esa intención, con esa perseverancia, verdadera interpretación lo que se refería netamente. Por ejemplo, aquí tengo los autores, un próximo hablaremos, tengo libros de Apocalipsis, también de Daniel, netamente, el libro de Daniel, las profecías de Daniel. Entonces, ellos comprendieron que a esa cosa se refería, por ejemplo, temas de escatología. Ellos comenzaron a estudiar la Biblia y por sí solo comprendieron realmente ese término o esa incógnita, ese versículo confuso, difícil de interpretar, llegaron a la respuesta correcta. Y escribieron libros, por eso, pues, ¿no? Pero uno que va a querer interpretar de su intelectualidad nada más, sin filosófica o eisegesis, otros, de hecho, van a defender su punto de interpretación, que nosotros lo tomamos como una referencia nada más. Entonces, esas doctrinas que también hay muchas doctrinas que en la Biblia. Entonces, ¿pero quiénes son? Son personas que se dedican exclusivamente a ese tema, pues no es cualquiera, no es cualquiera que intelectual como a esos ejercicios espirituales, pues hacen Biblia, ayuno, oración, ¿no? Biblia, ayuno, oración. Ahí es la forma correcta de estudiar la Biblia. Si no oras, si no haces, por lo menos orando, ¿no? Otros simplemente por tema de interés estudian y otros se han convertido en herejes, pues, ¿no? Citan ciertos versículos bíblicos de manera errónea para defender su doctrina, su posición. Ahí están, en su grupo están los testigos de Jehová, los mormones, los israelitas. ¿Qué es eso? Nosotros no tomamos importancia en esa parte, ejercicio espiritual no tenemos importancia. Los adventistas, aunque ellos también tienen ejercicios espirituales, pero los protestantes, los cristianos de verdad que quieren descubrir la verdad en la Biblia, tienen que hacer su ejercicio espiritual, pues sin ello no van a llegar a la verdad, no van a interpretar como debe ser la Biblia, van a desviarse. ¿Que les puedo explicarlo? Bueno, ese es mi humilde comentario desde la perspectiva periodística. Y continuamos donde estábamos. Ya lo sé de dónde estamos. Estamos por aquí. Son los apuntes que he tomado. Netamente. Ojalá que nos alcance el tiempo. No está por aquí, está por aquí. Aquí está. Entonces, de esa manera yo les animo que estudien sus Biblias netamente. Y otro punto que en la Biblia de César Beda podemos encontrarlo es tema de, según el otro comentarista también dice, y también coincido, letra sumamente pequeña, ¿no? 9.5 de ese tamañito, letra sumamente pequeño, ¿no? Entonces,
uno ya pues de mayor de edad tiene que usar sus lentes, ¿no? Pero es la Biblia de estudio, pero no hay espacio para poner letra grande, es por ese lado también. Es normal, pero como cualquier Biblia de estudio, siempre bueno, esos datos, sus comentarios en los pequeños artículos donde ponen, están letras pequeñitas, ¿no? Hasta en cualquier libro, hay que esforzarse para estudiar, eso sí, hay que esforzarse. Y otro punto dice que aquí dice, la Biblia de estudio de César Vidal, eh, no son los artículos y comentarios. O sea, no son notas. Notas son pequeñas notas que, sí, pero aquí lo estamos viendo, vamos a comparar. Se tienen artículos y comentarios. Sí, se lo tienen. No son las notas. O sea, lo que mayormente usa especialista son netamente artículos y comentarios. Ya lo que leímos, una parte, esos son los artículos y comentarios, netamente. Eso es. Pero notas no tanto, no son... Aquí notas son poquísimos, ¿ah? Entonces son mayormente ha hecho su erudición en temas de artículos y comentarios. Hasta esta publicación, ¿no? Antes de esta publicación. Ahora dice, no hay profundidad en los pasajes difíciles. Sí, también no hay profundidad. Sí, lo que estaba leyendo aquí, por ejemplo. Eh, ¿Por qué? Porque esto no es un libro de comentario, es una Biblia de estudio, pues, ¿no? Ahora, si quieres profundidad, tienes que ir, pues, a otros comentaristas. Otros comentaristas tienes que usar, pues, ¿no? Netamente. Ojalá que nos acompañe la señal hasta que terminemos esa partecita. Ya, ahí está. Ya. Así es. Entonces, otro lado que podemos también aquí mencionarlo, estamos citando al otro canal que también ya, páginas. No, más que esto es 790 800 páginas tiene. La Biblia de Estudio de César Vidal tiene más de 1600 páginas. Mayor profundidad. También dice, César Vidal parece que está desactualizado en algunos puntos, dice, ¿no? Se quedó desactualizado en términos de academia. Sí, yo también coincido. Por ejemplo, cuando estudiaba teología, hemos hecho pues un estudio comparativo de las versiones, ¿no? Versiones más actuales, como NBI, una nueva versión internacional, hay versículos bíblicos que están mutilados, ¿no? Mutilados. O sea, hay versículos que no están completos ya, ¿no? ¿Por qué? Entonces la respuesta siempre tiene su por qué, ¿no? César Vidal dice, y eso lo han sacado, él mismo comenta, a propósito, esto lo han sacado, NBI es, por ese lado no, ¿no? ¿Sabes por qué no está? Algunos versículos están mutilados, porque en la traducción original, es ya el idioma antiguo, ahí está la madre de todos los idiomas, la madre de todas las riquezas de la Biblia, netamente. Entonces, en la traducción original, o sea, en la Biblia original, tal como está en la versión original, o en la Biblia original que está en hebreo griego, ha sacado, pues. Entonces, nosotros que estamos acostumbrados con la versión Reina Valera, netamente la versión Reina Valera sí lo tienen, algunos versículos completos. Entonces, criticamos, ¿no? Como César Vidal también critica. Eso lo han sacado a propósito, pero no sé por cuál tal, por griego, hebreo, no lo aparece, no están, pues. Por eso dice una notita ahí ponen, ¿no? Una notita, una aclaración. Estas partecitas no están en la Biblia, o sea, no están en Biblia original hebreo griego. No están, pues. ¿Por qué no están? Porque así está escrito, pues, ¿no? Bueno, el tema de ayuno, dice, ¿no? Hay un término, dice, este género no saldrá acción. Esa pasita, ayuno, ya no aparece en otras versiones, ya no aparece. Pero cuando van a revisar la versión original, origen griego, están mutilados. Pero el RBR, Reina Valera, sí están completas.
Este género no sale sino con ayuno y oración, está completa. Pero en otra versión ya está mutilado. Entonces hay un problema. Mira, han mutilado la Biblia, dice, ¿no? César Vidal también dice así. Entonces, ¿por qué? En la original no está. Pero no por eso, pero sí está en el otro evangelio. Creo que está en Lucas, Mateo, creo. En el otro evangelio sí lo dice completo. También está en la original griego y hebreo, también está completo. Este género no saldrá sino con ayuno y oración. Entonces ahí ya hablamos el tema del estudio de la Biblia, el estudio exegético, hermenéutico, se llama el estudio de la sinopsis de la Biblia, ¿no? Sinopsis de la Biblia, que son los 4 evangelios, se estudia los 4 para comprender mejor. Ahí es el ABC de la Biblia, el A, B, que dice en el lado A, dice en el lado B. Lo que no dice en el lado C, le dicen A. Entonces, para que comprendas bien el Nuevo Testamento, tienes que leer la Biblia netamente con sus 4 evangelios, los evangelios sinópticos, ¿no? Claro, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿no? Entonces, para eso es netamente la academia, pues por eso aquí dice, César Bell parece no tuvo, está desactualizado en temas de academia bíblica, netamente. Parece este academia, por eso hay que llevar a la academia bíblica en académico de teología netamente, no es, aunque ha hecho su posgrado en una universidad privada a distancia, pero es su fuerte de César Vidal, es historia, pues, estimado, es historia, por ese lado, la Biblia, todas las versiones de la Biblia son buenas, ¿ah? Son buenas. Ahora, los críticos que salen a veces no conocen la historia, netamente la Biblia original en hebreo griego, no lo conocen, pues no lo conocen. César Vidal también lo critica por ese lado. Entonces, es el problemita de, en la Biblia de estudio de César Vidal. También algunos libros que publicó sobre este tema, seguramente les está comentando, y yo lo voy a tener en físico, algunos libros, para también seguir comentando. Y otro tema de que él habla, temas netamente profundiza, mayormente temas de conspiración, con una serie de erudición. Equipara teorías de conspiración netamente, eso sí, hasta cierta parte sí tienen razón, sí tiene razón netamente, porque temas de conspiración es una realidad ahí ahora, es una realidad. Pero quizá él lo exagera un poquito, pero él, temas de conspiración lo convierte en erudición, o sea, usa fuentes, netamente, fuentes, um, desde su especialidad, temas de historia, claro, por ese lado. Entonces, ya bueno, los que estudian la Biblia ya se dan cuenta, los que lo van a obtener de su Biblia de César Vidal, cómprense, aunque tiene su costito, cómprense. Entonces, por ese lado, yo no lo puedo criticarlo porque temas de conspiración, yo sé cómo se funciona el tema de conspiración. Ese término han inventado los críticos, netamente, para ocultar sus intereses ya, pues, políticos, económicos. Entonces, realmente los temas de conspiración es una realidad también, hasta cierta parte, no en todo, sí. Y otra partecita que vamos a, para culminar ya. Ahora, sus fuentes actuales o netamente son relevantes. O sea, son actuales y relevantes las fuentes bibliográficas de César Vidal. A eso también, ¿no? Habrá que ver. Aquí tengo la vía de César Vidal. Vamos a ver. Esto va acompañado con lo que ya comentamos con la anterior. Las fuentes que él usa, por ejemplo, para explicar sobre el rapto, sobre la escatología bíblica. Sus fuentes no están actualizadas. Por ejemplo, el otro fuente que usé aquí, ahí lo menciona sobre el dispensacionalismo, que no ha sido pues inventado por la Iglesia Católica, sino ya se hablaba más antes que sacaron esos autores. La Cueva y Rivera, son católicos, jesuitas eran, ¿no? Entonces, por ese lado sí, coincidimos. Uno que leemos, por ese lado coincidimos, sí. Sus fuentes faltan actualizarse, ¿no? Tiene que recurrir más fuentes, es verdad.
Pero con eso no estamos desacreditando su erudición, su estudio, su esfuerzo, ¿no? Tiene que avanzar un poquito más, le falta por ese lado está flaqueando, ¿no? Mm, ahora tener sesgo anticatólico es lo normal, todo protestante, todo evangélico de verdad, que cree en las Sagradas Escrituras, tenemos que tener un sesgo anticatólico, sí, pues de hecho, porque el catolicismo ha traído, pues son ciertas doctrinas paganas, han introducido en su doctrina, en el catolicismo, fuera de la Biblia, entonces, de hecho tenemos que ser anticatólicos, ¿no? Es por ese lado, cuando compartimos con César Vidal, sí, compartimos, eh, y aquí habla, por ejemplo, si habría tiempo, parte por parte, analizaríamos. Parece que el señal se acaba. Culminamos con esta parcita. Ahora, las escuelas de interpretación de Apocalipsis, en esa parte, César Vidal, pues ahí sí comete errores, pues no. Ya hablamos. De Apocalipsis dice que, según dice que hay que interpretarse en tema de simbología nada más, el Apocalipsis, y ya se cumplió que en tal fecha, mm, uno que no ha profundizado temas teológicos, escatológicos, de hecho va a hablar así, pues, ¿no? Pero uno que hemos profundizado temas de escatología, la teología, el estudio de la Biblia, cómo se estudia la Biblia netamente, entonces sí, nosotros, por ese lado, sí señalamos el error de César Vidal, no ha profundizado por ese lado. Se dejó llevar mayormente con su erudición de la historia, netamente, que él es como su punto más fuerte de él es historia. Entonces, la interpretación que él también maneja es desde el enfoque histórico, no tanto de escatológico, teológico, ni mucho menos desde la perspectiva espiritual netamente, más profunda todavía, espiritual, netamente. Por ejemplo, el libro de Cantar de Cantares, ¿a qué se refiere realmente? Desde el enfoque espiritual. El libro de Ruth, donde casi no habla de Dios, término Dios no habla en el libro de Esther, no, Esther diré, Esther, Ruth creo que es uno de ellos. Entonces, en esas partes, César Vidal está flaqueando, pero lo reconocemos el aporte que ha hecho, su gran esfuerzo, decir que durante 50 años ya, después de su conversión, 50 años, él viene estudiando todos estos temas. Y otro lado que también yo hago también autocrítica, ha abarcado mucho, ¿no? No se ha abarcado, no se ha concentrado en temas de bíblicos netamente, ha abarcado temas de historia y otros campos, ¿no? Los periodistas somos así, pues un poco, para comentar tenemos que abarcar varios campos, sí, por ese lado. Comparto también, es la debilidad que tenemos, o sea, no hemos profundizado en ciertas, pero para comentar sí lo estudiamos, ¿no? De manera general, para comentar, para explicar las cosas, ¿no? Y hay que profundizar. Pero a César Vidal le falta pues, la parte que ya estamos señalando aquí, ¿no? La parte escatológica, que profundice bien la parte escatológica y la parte hermenéutica y exégesis. Lo que hace él mayormente es eisegesis, ese es por ese lado. Si es eisegesis, es la parte más subjetiva que él domina entonces, no la parte objetiva de la Biblia, que es netamente bíblico. Entonces, pues sí tiene buena referencia su Biblia de estudio. Yo mismo reconozco y voy a seguir siendo su Biblia de estudio, así para seguir profundizando y analizando en los próximos comentarios, para seguir hablando. Y yo sé que varios se van a sorprenderse cuando estudian su Biblia. Entonces, yo mismo me sorprendo. Hay términos que él usa. Hay otro autor que yo también estaba estudiando. Me quedé sorprendido porque él habla se llama Dario Salas, sobre división de la tierra, él habla, y usa el libro de Génesis, que a mí no me había percatado donde hablaba de división de la tierra en el libro de Génesis, inclusive más antes que Pelec, tiempo de Pelec hablaba,
de atmósfera, de... ¿Comprendía? La Biblia de inglés me está explicando, porque la Biblia de inglés usa otros términos en su traducción. Entonces, es bueno tener una Biblia, si usted conoce inglés, puede estudiarlo, hay todavía tiempo para decir, mientras que tengamos vida hay que estudiar inglés, ¿no? Y sigo aprendiendo inglés, me arrepiento no haber aprovechado en colegio estudiar para aprobar el curso, nomás estudiar inglés. No me gusta también, pero con la Biblia se me está interesando complementar el estudio de inglés. Voy a hacerle un esfuercito, netamente. Esto es la Biblia del Reina Valera de 1960, que también César Vidal ha usado para hacer su Biblia de estudio, netamente. Él ha usado la Biblia revisada, porque la Biblia de Reina Valera 60 ha sido ya revisada y cotijada y comentada, pero él ha hecho ya su trabajo, ese es su trabajo de él, ¿no? Entonces, la próxima vamos a hablar es netamente apocalipsis. ¿Por qué? Porque estamos criticando a César Vidal justamente por esto. Estos autores dicen de otra manera, explican, ¿no? Lo que nosotros defendimos. Aquí también otro autor tengo, justamente Apocalipsis también. También de Daniel también, igual consigue mi libro, no lo compré, es también muy profundo su estudio del Daniel netamente en temas de profecía, esos temas escatológicos hay que estudiarlo con bastante sencillez de corazón, con bastante apertura y también pensándolo también en la vida espiritual. Si usted estudia materialmente, además, simplemente para tener conocimiento, no vas a sacar tanto provecho, pues hay que ser con bastante espiritualidad. Y ahí es lo que te vas a edificar. Y esa es mi recomendación. Entonces, así es. Hay una revista que me llegó, aquí, la señal ya nos acompaña y yo les recomiendo también. Sobre el cristianismo debe enfrentar a la cultura woke con la Biblia en la mano. El desafío actual. Aquí está. Ustedes pueden leer la revista. Cualquier momento en físico lo pueden comprar. En Lima lo pueden encontrar. Aquí no. Aquí también en las provincias pueden encontrarlo. Buscarlo. Pero aquí tiene su página. Es el Impacto Evangelístico. Cuando visitan a su página, ahí está en virtual. Pueden leer. Aquí hay buenas enseñanzas. Buenas enseñanzas, netamente. ¿Qué es el wokismo? Es un término que, un poquito, ya que nos acompaña señal, es un término que han inventado, no es que recién, sino que es un término desde antes. Woke, el término woke es inglés. Aquí lo tengo, vamos a leer un poquito, queremos también un poquito pronunciar eso, ya comentamos un poquito esta revista. También es de origen inglés. Entonces, y eso está presente, ¿eh? Está presente en temas de academia, en la intelectualidad, en las universidades. Y eso es un gran peligro que podría venir. Por eso hay que desafiarlo, refutarlo con la Biblia en la mano, dice aquí, ¿no? Es un término que significa despierto o despertar, ¿no? Despertar, o sea, despierto. ¿Y a qué se refiere esto? En relación a las desigualdades de género o desigualdades sociales, desigualdades políticas, desigualdades en temas raciales, y etcétera, etcétera. Un ejemplo, ¿no? Es la dialéctica, es la máxima expresión, el desarrollo, ampliación de la dialéctica del marxismo, netamente. ¿En qué consiste? Dice que un flaco tiene su contrincante, que es el gordo, o el gordo tiene su contrincante, que es el flaco. Dice que el varón tiene su contrincante, que es la mujer, o la mujer tiene su contrincante, que es el varón. Y así, etcétera, etcétera. Sus contrarios, cada uno tiene sus contrarios. Entonces, aquí dice desigualdades de género, en temas de género, por ejemplo. Los heterosexuales tenemos nuestros contrarios, que son homosexuales, ¿no? Etcétera, etcétera. Los de color negro tienen su contra, los blancos.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta doctrina, wokismo? Es enfrentarnos entre nosotros. Es enfrentarnos. Gordos, flacos, los obesos, varón, mujer, los heterosexuales, homosexuales. Enfrentarnos. Es el gran peligro. Por eso pues están financiando el término racismo. Es el término que también inventaron. Los blancos contra los negros. Los cholos, o sea, los indígenas. También, lo indígena también ahí están, ¿ah? Los indígenas también, ¿ah? Entonces, es un tema muy amplio. Justo tengo un libro sobre el indigenismo, netamente trata sobre el indigenismo. El libro negro del indigenismo, otro momento hablaremos de eso. Va acompañado con eso, o sea, el desprecio por por los blancos, por los yanques, por lo extranjero, por los capitalistas, por los empresarios, y valorar lo nuestro, lo indígena, lo amazónico, el quechua netamente, a los dioses andinos, y etcétera, etcétera. Hay que recuperar la Pachamama, pago a la tierra, hay que celebrar la fiesta al sol, Inti Raymi, y etcétera, etcétera. Tenemos que valorar nuestro dios Pachacama, como Antauro decía. Ese es el. Ya que nos trae este woke. Un tiempo estaba estudiando sobre el término de esos temas. Entonces, hay libros, por ejemplo, sobre el tema de. No sé si ustedes han escuchado sobre este tema de violencia de. Claro, son violencia de género. Pero hay otro, es un término que se maneja en campos del derecho. No me acuerdo el término, pero hay libros de netamente están en inglés, en español no hay, y encontrar en inglés. Entonces, ese libro detalladamente explica su origen, de dónde viene de dónde, cómo surge, y surgía de ciertas manipulaciones con intereses políticos, económicos. Entonces, es el gran peligro, y ahora se ha concentrado en las sociedades como si fuera verdad, esos términos. Eh, Ahorita no me acuerdo del término, incluso aquí tengo el libro, pero ya habrá momento para comentar eso. Ya, pero ahora que, ya que nos trae este tema de wokismo, me trajo a la memoria esa. Estaba profundizando en ese tema y tenía de interés de escribir un libro sobre ese tema, porque es un gran peligro que está pasando. En temas de género estamos hablando, en temas de género. Pero es resumida, dice que el odio existe por los temas raciales, por temas de religión, el odio por temas sexuales o por temas de género, ¿no? Ahí se centraba. ¿Cuál es el origen de esa forma de interpretación en este tiempo? En ese libro te explica pues, su origen. Son intereses netamente, intereses empresariales, netamente, y intereses político-empresariales, sector privado político o Estado, es la unión del privado y el público, netamente. Es un gran peligro. Y van a legalizar esos términos. Van a legalizar. En esos países ya están legalizando. Y en Perú, no sé, ajeno. Quizás ya están en muchos proyectos en el Congreso. Entonces, eso es un gran peligro para la libertad de expresión, para la libertad de credo. eh, Por eso los lados van a perseguir a los que van a hablar, a usar ciertos términos en nuestro lenguaje. También pues, son términos que también tienen que ver con términos lingüísticos que tienen que ver el uso del lenguaje, la manipulación del lenguaje, la nueva narrativa, nuevos vocabularios que ahora han implementado, como el tema de wokismo y otros términos. Y eso es lo que les puedo recomendarlo. Ya nos salimos del señal. A ver, un momentito, vamos a ver. Si seguimos. Mira, qué felicidad. Seguimos, ¿ah? Seguimos. Es que no sé si les está acompañando. Y aprovechando, recomiendo. Me ha llegado también otro libro sobre mi amigo Panchito. Un libro brillante, ¿ah? Me sorprende, ¿ah?
Ahí iba a comentar, pero no nos alcanzó tiempo. Este librito, mira, este libro. El origen de los dichos, el origen de los dichos, mira, el origen de los dichos. Escrito por Francisco Ugarteche Domínguez. Es un amigo periodista. Es un amigo periodista. Aquí todos los dichos, origen de los dichos, ¿ah? Graciosos algunas partes, ¿ah? Estaba leyendo una parcita. Les leo una parcita nomás para que tengan un interés. Habla sobre. A ver, un momentito. Aquí habla del. Cada capítulo tiene dichos y refranes, ¿no? Son dichos refranes. Son libros para primaria, para escolares, ¿ah? Los adultos, de hecho, estamos para aprender. Y aquí hablaba. ¿Dónde está? Hay una parcita que estaba leyendo, pero no le termino de leer todavía. Pero eso me sorprendió. No lo encuentro. Pero aquí hay varios puntos. Pero aquí vamos a hablar de. Simplemente les leo. Es una parcita que dice aquí. Comienza que crea, ¿no? Aquí está. Ya. Dice, más vale pájaro en mano que siendo volando, dice, no. Es preferible conformarse con aquello que pudimos conseguir, que puede ser poco, pero mejor que arriesgar todo por una posibilidad que fácilmente escapará de nuestro alcance. Todo cierto, ¿no? Más vale pájaro en mano que cientos de pájaros volando. Ah, qué forma de explicar, ¿no? Por ambicionar algo mejor podemos perder aquello que conquistamos y costó conseguir. Bueno, un amigo que adquirió muchas cosas y al final perdió con préstamos todo, al final perdió de verdad. Quedó en bancarrota, no podía pagar el banco. La tentación de algo muy grande, fabuloso e inmenso puede cegar nuestro raciocinio. Es el caso de los jugadores compulsivos. Ellos arriesgan todo lo que disponen por un pozo que se anuncia millonario, pero difícilmente podrán alcanzar. Ah, mira. Y así sucesivamente un montón de refranes. Está en Amazon, pueden también conseguirlo. Está en Amazon. Tendrá cuántas páginas. Fácil de leer, es en letras grandes, ¿eh? 250 páginas. Francisco Ugarteche. Es un amigo periodista ya jubilado, actualmente tendrá cuántos años ya. Cerca de 80 años tiene. Los secretos de él, yo los puedo compartir. Un tiempo compartimos. Resulta que estábamos almorzando y se me ocurrió, cuando conversando, le pregunté, y usted, estimado Francisco, ¿a qué hora cena? Le pregunté, ¿no? O cena, ¿qué cosa va a cenar? Lo pregunté, no sé, algo así, pero lo pregunté de cena. Me dijo, no, estimado Ismael, yo no ceno, me dijo. ¿Que no cenas? ¿Que ya no cenas? ¿Por qué? ¿Que hay escasez económica? No hay para cenar. Que no tengo costumbre de cenar, no tengo. Yo tomo desayuno normal, tomo mi almuerzo normal y ya no cenamos. Mi esposa y yo ya no cenamos, no. Y qué curioso, me explicó, brevemente me explicó. Agüita, algunas cositas, pero no cenamos. A menos que de repente después de cobrar algún sueldo, algún antojito, nos vamos con mi esposa. Pero eso es a las 500, me dijo, ¿no? Entonces, me sorprendió eso, ¿no? Estamos siempre acostumbrados a cenar, pues sin cena ni dormimos la gente. Es la costumbre de los serranos, por ejemplo. En mi caso, sin cenar no íbamos a la cama, pues cuando eran pequeñitos. Y en las sierras, ¿no? También siempre comemos nuestro mostrito, nuestro chaufita, nuestro. Siempre, pero el estilo peruano es eso, ¿no? Este autor, amigo Pancho Ogarteche, no es limeño, él es tacneño, pero ya radica en Lima. Entonces, y hablamos, ¿no?
¿Qué edad tiene este más? Es tiempo, tenía en 2003, no, 2023 tenía 73 años, creo, 72. Y ahí conversa porque yo sé, hay otro especialista habla sobre temas de cómo cuidarse la salud. El mayor secreto es ya no cenar, ya no comer en la noche. Inclusive ese amigo come una vez al día, ¿no? A las 11 de la mañana es bien disciplinado. Come bien normal. No tiene dieta. Carne, lo que sea, pero come bien es 11 de la mañana. No toma desayuno, ni siquiera cena. Es recomendación de él. Dice que todas las enfermedades provienen cuando uno come demasiado. O sea, cuando uno come demasiado, o sea, cuando come en la noche, exageradamente. Todas las enfermedades vienen de eso. Si alguien quiere conservar la vida, buena salud, simplemente ya no coma en la noche. Esa era su recomendación. Entonces, si yo le preguntaba al amigo, ¿tienes tanta edad? Y así, pues tengo esta edad, pero se reía, pero lamentablemente todos de mi contemporáneo ya no están. Todos están en la tumba, me dijo. Ya no están, lamentablemente. Quizá por eso te conservas, estimado Branson. Puede ser, sí, porque no tenemos esa costumbre de cenar, me dijo. Y ese especialista también decía, comer en la noche hace mucho daño, muchísimo daño. Tomar buen desayuno y almuerzo y en la noche ya no. Agüita, una pequeña cosita, un bocadito, ya está. Entonces, eso es, si alguien quiere curarse de una enfermedad, que se prueba de comer mucho y ya tomar su cena en la noche. Esa decía, es recomendación también. Y tomar líquido bastante, como Frank Suárez recomendaba. Recorran a sus enseñanzas de Frank Suárez. Yo tengo lo vendí sus libros. Yo tenía 2 libros de él. Habla sobre metabolismo, nutrición. Él es especialista en eso. Lamentablemente falleció. Que se cayó del último piso de su casa. No sé, es un misterio su muerte, ¿no? Según dice que descubrió cura para cáncer, posiblemente han hecho a propósito eso, no sé, la verdad, pero esa es mi recomendación, ya que este autor viene, porque cualquier momento, cuando voy a Lima, vamos a visitar y vamos a conversar un poquito. A otros, él me regaló un libro de él, y ya lo leí ya estoy acabando de leer, Os, Os, Oslo de Manden, me recomendó su última de historia, muy brillante, porque él escribe aquí realmente lo que vivió, porque él tiene actualmente cerca de 80 años. Aquí dice historia de 17 presidentes y 5 golpes de Estado. Él prácticamente vivió durante estos tiempos y escribe este libro. Aquí tengo su firmita. Muy brillante, porque uno no es un historiador que escribe ya después que nunca haya vivido, pero estudia ya pues de tiempos lejanos, pero él sí vivió en esos tiempos. Él vio, como periodista, él entrevistó, él informó, comentó en el mismo instante de cuando las papas quemaban, en esos tiempos, cuando había golpes de Estado, etcétera, etcétera, comenzando de qué presidente era. Ajá, Morales Bermúdez, desde Morales Bermúdez. Morales Bermúdez viene después de Juan Blasco Alvarado, ¿no? Juan Blasco, desde esa fecha, ¿no? 5 golpes de Estado. Aquí está de Pedro Castillo también. Pedro Castillo también está aquí. Así es. Así terminamos. Ya creo que hora de descansar. Aunque yo un poquito voy a seguir leyendo. Nos vemos ya. ¿Qué fecha estamos? 19 de julio, 20 de julio. Nos vemos a domingo, ¿no? Domingo. Creo que vamos a seguir con el comentario de César Vidal, que voy a seguir leyendo. Me interesa aprender sobre él, sobre sus estudios. Y ya lanzaremos en su momento. Pero lunes sí regresamos con historia, netamente. La independencia del Perú. Todo el proceso de la independencia, sus causas, sus consecuencias, sus repercusiones, qué es lo que realmente pasó, cómo. Aquí ya tengo un libro preparado para eso.
Vamos a comentar, aquí tengo sobre historia del Perú, independencia del Perú, también aquí tengo. Aquí está republicana, preincaico, incaico, todo bien resumidito ya. Entonces, vamos a seguir comentando, hablando sobre estos temas. Es de la independencia, ¿no? Bueno, creo que voy a comprar mi escarapelita también, aunque no estoy de acuerdo con el uso de escarapela del pabellón, no estoy de acuerdo. Que uno que sabe hablar, uno que sabe la verdadera historia, no, pues, no. Pero de repente por tema de temas, acuerdos de familiares o institucionales se puede usar, ¿no?